Hoy nos enfrentamos de nuevo al desafío de convertir una tablet en una consola retro multiemuladora y traemos al canal la review y test completo de la tablet Oscal Pad 18. Una tablet de gama baja o media a la cual someteremos a una prueba completa de emulación para ver hasta dónde podemos estirarla. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Esta tablet Oscal Pad 18 la podéis localizar a través de AliExpress. Su precio habitual suele rondar los 190 o 195 euros, aunque siempre tenéis la opción de usar algún cupón de descuento y además os dejo código de descuento adicional con el cual conseguiréis una reducción mayor en el precio final. En todo caso, os dejaré enlace de compra tanto en la descripción como en el comentario fijado, por si os interesa tras ver el vídeo realizar la compra. En cuanto a sus características, estamos ante una tablet con una CPU Unisoc T616 de 8 núcleos. Esta CPU tiene dos núcleos principales Cortex A75 a 2 GHz y 6 núcleos secundarios Cortex A55 a 1.8 GHz e incorpora una gráfica integrada Mali G57 MC2 a una velocidad de 850 MHz. Si la comparamos con su anterior modelo, la T606, vemos que es prácticamente idéntica. Lo único que tendremos un pequeño overclock tanto en los núcleos principales como en los secundarios, así como una pequeña mejora de la velocidad de la gráfica integrada, por lo que sobre el papel debería ser una chispa mejor en cuanto a rendimiento. Como memoria RAM tendremos dos versiones de 8 y 12 GB y como memoria interna 256 GB que pueden ser ampliados gracias a una tarjeta microSD adicional. Su pantalla es una de sus bazas principales, bastante grande, estamos hablando de una pantalla IPS de 11 pulgadas con una resolución máxima Full HD de 1920 x 1200 píxeles. Tema de cámaras, pues tendremos cámaras de 13 megapíxeles tanto en su parte trasera como en su cámara frontal, algo a tener en cuenta, y una batería de 8800 mAh. Todo esto con un sistema operativo Android 13.0. Y un último detalle, permite Dual SIM o tarjeta SIM más tarjeta microSD. Como siempre llegamos al momento del desencajado o unboxing. La caja es de una resistencia considerable y tiene la representación de lo que viene siendo esta tablet. Si sacamos todos los componentes, lo que tendremos será, en primer lugar, ¿las instrucciones? Pues no, esta vez nos saltamos un poco el orden habitual y mencionamos el típico pinchito que se utiliza para poder extraer el slot para la tarjeta SIM o microSD. Lo segundo que tendremos será el típico manual de instrucciones resumido en varios idiomas, entre los cuales tendremos el español, of course. El tercer elemento, que lo veo todo un acierto, es la inclusión de un pequeño lápiz táctil para la tablet para evitar dejar manchurones con nuestros dedazos. Y en último lugar, antes de ponernos manos a la obra con la tablet, tendríamos el combo de cable y cargador. Por un lado, el cable de USB a USB-C, que sirve tanto para transferencia de datos como para la carga del dispositivo, y como segundo elemento el cargador en sí, que nos permitirá cargar la batería de esta tablet. Ojito, que incluya cargador es un detalle, ya que muchas veces estos cacharrillos vienen solo con el cable y te tienes que buscar la vida con el cargador. Antes de continuar, pediros disculpas, ya que no me he dado cuenta de que en todo momento, en todas las tomas que se graban a partir de ahora, veréis reflejada en la tablet de las luces del techo. Es un detalle del cual no me he dado cuenta hasta que he empezado a montar el vídeo y a estas alturas, como comprenderéis, no podía volver a grabarlo todo. Una vez he pedido perdón de corazón, continuamos. Tras la configuración inicial estaremos ante una tablet muy sencilla de configurar y de poner en marcha y con la cual podréis hacer las operaciones básicas, navegar por internet para consultar lo que necesitéis, ejecutar aplicaciones, utilizarlo para consumir contenido multimedia, por ejemplo en este canal que no había visto hasta ahora, de verdad, y que tiene una pinta acongojante, me parece que me voy a suscribir. También tendremos la opción de utilizarla para jugar a juegos de Android, enlazando previamente un mando Bluetooth que tengamos por casa. Yo es que no puedo con las pantallas táctiles, lo siento en el alma. El enlace se realiza sin ningún problema y de este modo podremos jugar a juegos como Asphalt, Diablo Immortal o Call of Duty Mobile. Oye, que no son juegos de mi devoción, pero entiendo que tendrán su público. Y vemos que funcionan bastante bien, eso sí, con calidad gráfica baja, pero de manera fluida.
Pero una vez hemos visto el uso básico que tiene esta tablet, vamos a empezar a darle caña con emuladores, haciendo una prueba completa con RetroArch más emuladores standalone. Utilizaremos para las plataformas clásicas RetroArch, que nos salva un buen puñado de consolas. Para Nintendo 64 utilizaremos M64 Plus FZ, Scum VM para Scum, Redream para Dreamcast, PPSS-PP para la PSP, DuckStation para la consola PlayStation, Yaba Sanshiro 2 para Saturn, Dolphin para las consolas GameCube y Wii, y por último pegaremos el piscinazo probando Yuzu para ver si esta tablet tiene narices de mover la consola Nintendo Switch. ¿Lo conseguiremos? Luego lo veremos. Gracias a RetroArch podemos disfrutar de un buen puñado de consolas, prácticamente todas las clásicas englobando desde 8 bits, pasando por 16 bits, portátiles, arcades o Neo Geo. Digamos que con esto tenemos un paquetón importante de juegos que podremos jugar sin ningún tipo de problema. Es decir, tenemos un muy buen punto de partida. Empezando ya con los emuladores standalone, probaremos por ejemplo Scum VM para poder rememorar aventuras gráficas clásicas como The Secret of Monkey Island. Si pasamos a PlayStation utilizando para ello el emulador DuckStation, del cual ya hicimos un vídeo en su momento en el canal, toma pedazo spam, conseguiremos jugar a PlayStation con mejoras en la resolución de renderizado de manera perfecta y sin fisuras. Tendremos una consola más en esta tablet Oscal Pad 18. Lo mismo nos ocurrirá con la consola Nintendo 64 gracias a M64 Plus FZ. Probamos un par de títulos como Mario Kart 64 y GoldenEye, y la tablet ni se cosca, funcionará perfectamente con lo que otra consolita más para la saca. Empezando ya con consolas más potentillas como podrían ser Dreamcast, Naomi y Atomic Wave, vemos que siguen funcionando sin ningún tipo de ralentización, por lo que seguimos viento en popa por el momento. Ahora sí que empezamos a subir el listón emulando la consola PSP y teniendo una resolución de renderizado por 2 vemos que los juegos funcionan sin problema. Probamos Outrun 2006 y Tekken 6 y ambos funcionan a la perfección. Checkbox marcado también en este caso. Sin embargo, no todos son alegrías, ya que probando Yaba Sanshiro 2 para emular la consola Saturn, notamos que los juegos funcionan, sí, pero hay ciertos fallos en la imagen. He probado a trastear la configuración y toquetear las opciones, pero creo que es un fallo del propio emulador, por lo que, debido a este problema, Saturn desgraciadamente no es una consola disfrutable. Además de que Burning Rangers funciona a cámara lenta, como ya nos ha pasado alguna vez en algún vídeo. Pero si hemos tenido una de cal, ahora toca una de arena, y es que PlayStation 2, gracias a Aether SX2, sí consigue funcionar de manera bastante aceptable, dependiendo un poquito, eso sí, del título, ya que por ejemplo en el caso de Gran Turismo 3, cuando estás envuelto en lucha con varios coches, va de manera un poco entrecortada, no demasiado fluida. Pero en el momento en el que consigues ponerte en cabeza, el juego va bastante fluido, bastante bien. Por otro lado también tendríamos el título Final Fantasy XII, el cual sí funciona perfectamente, por lo que en este caso PlayStation 2 será una consola disfrutable en función del título con el que estemos. Ahora probamos el emulador Dolphin, aquí tendremos resultados dispares. Si emulamos GameCube podremos ver que es una consola que funciona bastante bien, probando en este caso Beautiful Joe. Sin embargo, si intentamos emular New Super Mario Bros. En Wii, notamos que la cosa va a saltos, con poca fluidez. Por lo tanto, en este caso Dolphin emulará bien GameCube, pero no funcionará igualmente bien en la consola Wii. Y por último, como he comentado al principio, intentamos pegar el piscinazo emulando la consola Nintendo Switch con el emulador Yuzu, y fracaso absoluto. Es verdad que hace la carga, llegamos al menú, parece que la cosa va funcionando, pero en el momento en el que el juego inicia, en este caso con Super Mario Odyssey, vemos que es imposible de jugar. Tan solo en la intro inicial comprobamos que la velocidad es de -5 FPS. Bueno, al menos se ha intentado. Conclusiones, pues estamos ante otra tablet de gama media, de un precio más o menos asequible, que ofrece un uso básico con una buena pantalla, eso sí, y cámaras tanto frontal como trasera de una buena resolución, y que en cuanto a potencia para emulación, que es lo que en este canal os suele gustar, granujillas, cumple hasta cierto punto, teniendo a GameCube y PlayStation 2 como consolas tope que puede emular. Wii va mal. Y Switch no se puede jugar. Pero quitando estos dos fails, tenemos un abanico brutal de consolas y plataformas que podremos disfrutar en esta tablet Oscal Pad 18.
El tema del precio, como siempre digo, lo tenéis que evaluar vosotros. Yo solo os digo y os enseño lo que ofrece. Espero que esta review te haya gustado o te haya servido. En ese caso deja un me gusta y comparte, ya que es el mejor regalo para ayudar al crecimiento del canal. Comenta por aquí abajo y suscríbete, dándole a la campanita, para estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotolovers!